Muy buenas noches, El Salvador. Bienvenidos sean todos ustedes una vez más a disfrutar su entrevista 8 en punto. Ya lo habíamos adelantado en las diferentes redes sociales. Esta noche conversaremos con la diputada Lorena Peña, la tercera mujer en precisamente dirigir la Asamblea Legislativa. Estaremos conversando, por supuesto, sobre la publicación del listado de asesores al interior de este órgano del Estado. También conversaremos sobre la discusión sobre el sistema de pensiones, las reformas que han de venir y, por supuesto, postura ante la aclaración de la sala, ya que la presidenta de la Asamblea Legislativa acudió ante este órgano del Estado. Esta es nuestra propuesta de esta noche. Con gusto para abordar este tema en estudio, le damos la bienvenida a doña Lorena Peña, diputada del FMLN y presidenta de la Asamblea Legislativa. Doña Lorena, un placer enorme tenerla en su casa. Gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. Es un placer estar aquí en 8 en punto. Gracias a usted por hacernos parte de su agenda. Señores, arrancamos como todas las noches saludando a quien hace posible el primer segmento de su entrevista 8 en punto, como lo es Banco Agrícola. Querida patria, vieras qué diferente es todo acá. Algunas cosas te das cuenta que son distintas desde que llegas. Otras se empiezan a sentir diferentes a medida pasa el tiempo. Es fácil darse cuenta que acá donde yo estoy, casi todo es más grande. Los edificios, los puentes, las avenidas, las distancias. Pero las cosas que uno extraña estando acá son las que allá donde vos estás son más grandes. Son más grandes los sueños, las ilusiones, los corazones de la gente y sus sonrisas. La distancia me ha enseñado muchísimo desde que nos separamos, mi querida patria. Estando acá he aprendido que los salvadoreños somos más fuertes cuando estamos juntos. Que unido, El Salvador puede ser cada día un poquito más grande. He aprendido que vos nunca estás lejos. Y es que un salvadoreño se puede ir de su país, pero el país jamás se va de un salvadoreño. Nuestro gran sueño siempre ha sido poder estar cerca. Unidos, podemos soñar juntos y transformar nuestro país. Banco Agrícola y El Salvador, juntos por una banca más humana. Y bueno, señores, arrancamos nuestra conversación con la presidenta de la Asamblea Legislativa, tercera mujer que registra la historia, doña Lorena Peña, de llegar a esta investidura precisamente de este órgano del Estado. La primera pregunta que a mí, seguramente a muchísimos salvadoreños se nos viene a la mente es, doña Lorena, ¿a dónde quiere llevar la Asamblea Legislativa? ¿Cuál es su visión? ¿Cómo la encuentra? Bueno, yo creo que la Asamblea Legislativa debe abrirse más a la ciudadanía para permitir que la población conozca nuestro trabajo, conozca las leyes y los decretos que decretamos y asimismo conozca de qué manera opina y vota cada partido y cada diputado y diputada. Esta va a ser una gran contribución, creo yo, a la democracia y a la transparencia en el funcionamiento del primer órgano del Estado. Y por otra parte, me propongo que podamos tener una administración no solo transparente, sino que sea realmente eficaz en su gasto, de manera que esta Asamblea pueda cumplir y cada grupo parlamentario pueda cumplir a satisfacción su trabajo. Yo he encontrado... He estado además en una asamblea que ha tenido mucho cuestionamiento por parte de los medios de comunicación y en cierto modo de la ciudadanía. Y por eso me siento doblemente obligada a poder ir dando a conocer al pueblo cómo estamos, cómo funcionamos, de manera pues que vaya habiendo una capacidad de Contraloría Ciudadana más efectiva y por otra parte que se valore también el trabajo de este primer órgano del Estado.
Perfecto. Debo de decirlo honradamente porque a su llegada, a su arribo a la presidencia de la Asamblea Legislativa, las redes sociales viralmente colapsaron cuando usted decide precisamente dar a conocer doña Lorena e invita precisamente a otros partidos políticos a dar a conocer la lista de asesores. ¿Qué opinión le merece de, obviamente, la reacción de la ciudadanía en general? Es que había una demanda antigua por conocer el listado de asesores. Eso ya estaba establecido. Y a mí me pareció de que el no haberlos dado a conocer generó mucho morbo y mucha crítica. Y creo que es mejor que el pueblo sepa quiénes son los asesores de cada grupo parlamentario y pueda de esa manera hacerse un criterio de la capacidad instalada que tenemos. Y entonces pensé que teníamos que darlo a conocer. Felizmente todos los partidos habían anunciado estar de acuerdo, entonces yo dije, bueno, hay que publicarlo, porque es mejor aclarar estos temas que ya se habían vuelto una especie de mora respecto a la ciudadanía. Y se había generado todo tipo de posiciones encontradas. Así es. Tengo entendido, Presidenta, si me equivoco, por favor me corrige, que ya está prácticamente actualizado el listado de asesores. Todos los partidos han tendido la mano ante el llamado que usted realizó y todos los partidos, sin excepción a uno, ya han indicado cuántos asesores hasta este momento tienen. Sí, la lista la actualizamos, si mal no recuerdo, la semana pasada, que terminaron las contrataciones de este nuevo periodo legislativo. Y entonces ya está, digamos, completo el listado. Mi obligación es, me lo he impuesto, dar a conocer información certera, ¿verdad? A veces dicen, ¿y por qué espera? Bueno, porque hay que estar seguro de que lo que se va a publicar es cierto, ¿no? Y para eso hay que revisar, ver que esté el contrato en debida forma, etcétera. Perfecto. Usted escribió en su Twitter que ningún empleado público puede cobrar 2 salarios al Estado. Los que hacen eso deben renunciar uno. En nuestro caso debemos suspenderlos. ¿Qué ha pasado con este tema, diputada? Bueno, las disposiciones generales del presupuesto, que son una ley muy antigua, ya establece, creo que en su artículo 91, de quiénes son los únicos que pueden tener 2 plazas y que son, y no tiempo completo, que son profesores, trabajadores de la salud, son los únicos que podrían tener 2 plazas, y por otra parte autoriza que empleados públicos puedan a su vez participar en directivas de instituciones autónomas, pero ahí no con plaza, sino que cobrando dietas o en consejos municipales. Eso es lo único que está claro en la ley y de acuerdo a la ley hay que proceder. Entonces, cuando yo oí la información de que había, por ejemplo, síndicos municipales trabajando en la asamblea, eso ya no puede ser porque el síndico sí es plaza a tiempo completo, ¿verdad? Y no puede ser síndico y a la vez, por ejemplo, asesor. Y por eso yo decía, si no renuncian los que tengan esa condición, deberemos suspenderlos. Pero yo realmente agradezco porque no hubo necesidad de más, había un solo caso que renunció inmediatamente. Perfecto. Doña Lorena, en el caso de los diputados suplentes, porque también en algún momento se ha generado algún tipo de preguntas en las diferentes redes de 8 en punto y por supuesto las emisiones de Teleprensa, donde estos tienen un salario fijo. Yo quisiera escucharlo de usted porque en algún momento también ellos son parte de asesores o trabajan en el sector público o en el sector privado. ¿Hay alguna limitación para esto? Mire, la plaza de diputado suplente no existe. Okay. Y por lo tanto no tiene salario. Entonces cualquier diputado suplente se tiene que ganar la vida de alguna manera, ya sea vendiendo mangos, trabajando en un negocio, de secretaria, de profesor o de asesor. Es independiente, porque la plaza de diputado suplente como plaza con tiempo completo pagado no existe. ¿Cuándo se le puede pagar a un diputado suplente? Cuando por más de 5 días consecutivos sustituye a un propietario. Y en esa situación deberá renunciar o pedir permiso sin goce de sueldo donde trabaje para poder cumplir la función de suplente, repito, por más de 5 días consecutivos. De lo contrario, igual puede llegar a sustituir a un diputado y no se le tendrá que pagar. Si se le hace un llamamiento, en el caso que sería el llamamiento que se le realiza para cubrir una plaza, Presidenta. Una plaza no, una plenaria, una reunión. Perfecto, ¿sería ad honorem?
Tiene que ser ad honorem si es menos de 5 días. Si es menos de 5 días, si es más de 5 días, está llamado cualquier empleado de la cosa pública del Estado a darle permiso para llegar a sustituir a un Sí, y diputado. de lo privado también, porque son funcionarios de elección popular. Iguales con los consejos municipales. Tienen derecho a tener permiso para poder realizar esta función que es de elección popular. Perfecto. Siempre precisamente en el tema de los asesores, en el tema presidenta de los diputados suplentes, yo me quiero ir precisamente a este Twitter, si por favor me acompaña, y es que en algún momento usted publicó sobre la iniciativa de un diputado de Concertación Nacional que se le había dado por parte de su persona algún tipo de prerrogativa a la marchista Cristina López, que nos ha representado amplia y suficientemente a nuestro país y dignamente en cualquier certamen que se pueda haber ella en algún momento agenciado la posibilidad de hacerlo. Falsa la noticia de viáticos a Cristina López de Caja Chica de la presidencia circula hoy, este día en un rotativo, dice que diputado Ponce es la fuente, es decir, usted salió al paso. Yo lo dije el jueves pasado acá porque en algún momento se había mencionado, de fecha 25 de junio. Cuénteme un poquito, por favor. Bueno, yo me enteré en la mañana de que un diputado de Concertación Nacional estaba comentando de que habíamos dado dinero a título personal con fondos de la presidencia a la diputada Cristina López para que fuera a representarnos a los Juegos Centroamericanos, que por cierto ha regresado victoriosa con una medalla de oro para El Salvador. Entonces yo tuve que aclarar que eso no era cierto, ¿verdad? Y también la diputada Cristina López aclaró que no era cierto. ¿Qué es lo que en realidad ocurrió? Bueno, su jefe de fracción pidió permiso con goce de sueldo para que ella fuera a representarnos y viáticos, pero eso no era posible porque ella no iba en una función legislativa. Misión oficial. Misión oficial como diputada, no iba. Pero sí teníamos que darle permiso con goce de sueldo porque nos parece excelente de que ella pueda, al tiempo que impulsar los deportes desde la legislación, efectivamente representarnos con todo lo que eso exige para ella en competencias de este tipo. Y quedamos de indagar con el INDES, de indagar si había, cómo era el manejo financiero del viaje de ella. En eso es lo que quedamos, no en estar dando dinero. Entonces por eso lo aclaramos y lo aclaró Cristina. Lastimosamente, nunca el medio que hizo la publicación llegó a rectificar a fondo su noticia equivocada. Pero yo me sentí muy agradada de que Cristina se sobrepusiera a esa avalancha, porque le llovieron críticas a ella como que era verdad. Y yo decía, qué injusto que Cristina va a competir y la estén atacando psicológicamente, cuando se necesita que si alguien va a una prueba tan difícil, el país la acuerpe, no que la esté apuñalando por la espalda. Entonces yo sentía muy fea esa gran campaña contra ella y me sentí muy orgullosa de ver que ella se centró en su trabajo, cumplió disciplinadamente sus metas y ha regresado con una medalla de oro. Tanto que hoy pasó a verme por la tarde, al final de la jornada del día. Estaba ella muy contenta, también fue acompañada de Elizabeth Marroquín, que compite muy pronto en Toronto en esgrima con sable, según me informó. Estuvieron las dos a visitarme y me decía ella, mire, gracias que usted moralmente me apoyó en este gran problema, porque ¿Usted para... salió al paso con esa aclaración? Sí, y para Cristina era como un primer enfrentamiento al puesto de diputada, ¿verdad? Y yo le decía de que era un poco difícil, pero ella demostró, como yo puse en otro Twitter, su carácter poderoso. Perfecto. Y regresó corriendo a la asamblea Y triunfante, con su medalla de oro. Eso es espectacular, digamos. A mí me encantó. Perfecto. Presidente, amigos televidentes, acompáñenos. La primera pausa en 8 en punto. Regresamos en segundos.
Señores, estamos de regreso. Mil gracias por su preferencia. Nosotros seguimos en el estudio conversando con doña Lorena Peña, presidenta de la Asamblea Legislativa. Doña Lorena, en este segundo segmento queremos abordar el tema previsional de las pensiones. Para muchos de pronto cuesta un poquito tragar este tema cada vez que se dice. Para otros simple y sencillamente ven el tema jubileo, precisamente como eso, como una fiesta. Déjeme compartirle un par de datos, por favor, para que usted nos vaya haciendo las reflexiones. Y es que solo el 23% de los trabajadores está cotizando hoy por hoy en una AFP para poderse jubilar. El 77% no está ahorrando para un retiro. No. El sistema de pensiones pronto entrará en crisis y miles de salvadoreños entrarán en edad de jubilarse en los próximos años. No sabemos de qué forma, pero estamos de acuerdo en que el tema de las pensiones es un problema que debe resolverse. ¿Cuál es su visión? ¿Cuál es su ponderación de esto? Bueno, en primer lugar hay que decir que el sistema de pensiones nuevo que se aprobó en 1998 colapsó a los 3 años. No es ahora. Colapsó en el 2001. Ya en el 2001 las reservas técnicas de las pensiones se agotaron y el ahorro individual ya no servía para nada. En aquel tiempo la dolarización terminó de arruinar la cosa porque bajó las tasas de interés y los rendimientos del dinero fueron menores. Entonces, ¿qué hizo el presidente Flores cuando colapsó eso? Bueno, fue el gran endeudamiento en eurobonos para poder compensar el pago de pensiones, pero también la dolarización. Hizo un combo y empezó a endeudarse porque ya no podían pagar las pensiones con el nuevo sistema. O sea que eso colapsó rápido. Todo el mundo acepta ahora que los estudios actuariales estaban equivocados y que las cuentas eran cuentas alegres. Ahí hubo un primer problema. Pero luego viene el presidente Saca, en un intento de ganar simpatía, me imagino que electoral, se inventó 2 decretos, pero hay uno que es el más peligroso, que dice que la gente haya ahorrado lo que haya ahorrado en los 30 años, la gente que cuando se privatizó el sistema tenían la capacidad de elegir en cuál sistema quedarse, sí, que le llaman los optados, que son los de mi edad, más o menos ahora, sesentones, que ya están por salir. A esos les digo, ¿saben qué? Hayan ahorrado lo que hayan ahorrado, yo les dejo una pensión vitalicia del 70% del salario de los últimos años. Hayan ahorrado de donde hayan ahorrado. ¿Y cómo van a hacer? Que el gobierno pague. Entonces resulta que en este sistema previsional, cuando a la gente se le acaba su ahorro individual, pasa a ser financiado por una pensión que del gobierno, que es un salario mínimo hoy con el presidente Funes. Y los optados hayan ahorrado lo que hayan ahorrado, se supone que van a pasar a una pensión vitalicia del 70% que la va a pagar el gobierno. Pero ¿quién le paga al gobierno para que pueda responder por eso? Nadie. ¿De dónde lo sacan? Ajá. ¿De un fideicomiso? Del fideicomiso de obligaciones previsionales que le presta a los fondos previsionales. Entonces, es un círculo vicioso porque como no hay cotizantes para responder a esta obligación que le han puesto al gobierno, el gobierno viene y le presta a los fondos de las AFP para responder a estas obligaciones de pago de pensiones, tanto de los jubilados del viejo sistema como las pensiones mínimas que le van cayendo del sistema nuevo. Entonces, eso lo hizo el presidente Saca porque hubo un momento en que el FMLN dijo, hasta aquí, no hay que seguirse endeudando, mejor reformemos el sistema. Entonces el presidente Saca, en vez de reformar el sistema, se inventó el fideicomiso, que es un sistema de endeudamiento al margen de la Asamblea Legislativa, sin 56 votos. ¿Tuvo que haber pasado por la Asamblea? Sí, pero ahorita la sala lo acaba de validar porque dijo que le mejoremos la tasa de interés y no cuestionó el fideicomiso, que es algo peligroso eso. Entonces crearon ese mecanismo de deuda para encarar el problema. Entonces este sistema tiene una crisis de nacimiento, ¿verdad? Un pecado original. Un pecado original. Ahora vayamos a la situación actual. Digamos que la cuarta parte o más de la cuarta parte de la deuda pública que tiene el gobierno es deuda previsional. Esa es una primera cosa. Segundo, que
aunque el gobierno maneje bien las finanzas públicas, como siga caminando esto de las jubilaciones de los optados, la deuda pública va a ir subiendo, porque al gobierno le llegan obligaciones y no hay quien cotice ahí. Entonces, el sistema actual es insostenible, porque es mixto a la hora de cobrar la pensión y privado a la hora de ahorrar. Entonces, ese tiene una falla estructural que debemos resolver. ¿Cómo pensamos nosotros que se puede resolver en trazos generales? Porque ya luego el gobierno va a presentar su propuesta, pero en grandes trazos. Lo primero es que nosotros creemos que no debe subirse la edad de jubilación, porque eso nos da un respiro de 2, 3 años para volver a caer en el despeñadero, y es poco lo que se ahorra. Porque una persona con el nivel de ahorro que ahorita tenemos, en un año solo ahorra lo equivalente al salario de un mes y 10 días. Porque está claro. Y entonces ¿En un año? En un año. Si es un salario mínimo, en un año de trabajo ahorra un salario mínimo. Más 10 días. Más 10 días, ¿ok? 240 dólares por ahí. Eso es lo que ahorra. Entonces, no podemos hacer cuentas alegres que con 5 añitos más vamos a resolver la crisis. Y eso llevaría a pérdida de productividad, porque los viejitos seguiríamos trabajando y los jóvenes no entrarían al sistema. Entonces, tiene un impacto en la productividad del país que es más grave que lo que se ahorran por la vía de alargar. Entonces, por ahí nosotros no estamos. ¿Qué pensamos nosotros? Que debemos volver a replantearnos el sistema en su conjunto, que es necesario, así como hay una obligación público-privada para pagar, hay que hacer una obligación pública-privada en el ahorro. Nosotros creemos que hay que establecer un sistema mixto que tenga 3 pilares, un pilar de reparto, un pilar de ahorro individual y un pilar no contributivo, que es la pensión que se da al que nunca contribuyó con nada, ¿verdad? Es decir, que la sociedad debe responder por todos los ancianos. Solidariamente. Solidariamente. Pero por otro lado, que el que tiene capacidad de ahorro individual, que ahorre individualmente, pero que todos contribuyamos, sobre todo hasta un nivel de un par de salarios mínimos, a un sistema básico de reparto que le va a dar soporte a la pensión que al final le daría el gobierno cuando se le acaben sus ahorros. Ok, Presidenta, usted ya mencionó, no estamos como muy de acuerdo en el tema de aumento de la edad. El otro extremo sería, ¿sí en el aumento de la aportación? Yo creo que debemos buscar mecanismos de incrementar el ahorro. Y eso es un tema que no tenemos resuelto todavía, pero que le vamos a hallar salida. Algunos piensan, por ejemplo, de que si se incorpora al sector informal, que cotice él como trabajador y el Estado como patrono, ampliaríamos la cartera de cotizantes y tendríamos más ahorro. Porque como en toda cuestión, si la cartera de cotizantes es más amplia, tenemos más capacidad de responder a cada caso en particular. Entonces, estamos en ese punto. Yo no creo que haya que subir la tasa de cotización. Yo creo que más bien hay que bajar la comisión de las AFP. Actualmente las AFP cobran aproximadamente el 18% sobre los ahorros de comisión. Entonces yo creo que eso es bastante, porque, por ejemplo, si yo pongo mi dinero en el banco, no solo no me cobra, sino que me da por lo menos me da mi 2% a mi favor. Pero en este caso yo pongo mi ahorro en la AFP y todavía le pago el 18% por la administración. Entonces yo creo que una manera de elevar el ahorro es hacer competitiva la comisión, hacerla por resultados. Es el 18% por la administración sobre el salario más rentabilidad. Sobre el ahorro. Sobre el ahorro. Y es que el salario es un eufemismo, porque tu salario no lo tiene la AFP. La AFP tiene tu ahorro. Y sobre tu ahorro es que cobra, no sobre tu salario. Y de tu ahorro cobra el 18%. Ok. Una pregunta que si a mí se me viene, por supuesto, a la mente, y es que en algún momento hemos conversado en esta tribuna de entrevista, Presidenta, con algunas personas que quizás han tirado algún tipo de ideas sobre la mesa y ven nichos como una oportunidad. Uno de ellos es el empleado informal, otro de ellos es el salvadoreño que reside en los Estados Unidos, etcétera. También nosotros estamos viendo, el empleado informal es obvio para mí que debemos buscar un mecanismo de que tenga acceso a una
jubilación en su vejez. Y podemos perfectamente abrir mecanismos de ahorro para la vejez de compatriotas que viven fuera del país, porque eso ayudaría, como te digo, a ampliar la cartera. En este sistema mixto que nosotros nos imaginamos, no estamos pensando en crear un aparato estatal. Nosotros creemos que las mismas AFP pueden jugar un rol administrativo tanto de fondos públicos como privados, y ellos ya tienen la experticia. Ellos ya tienen el manejo, ya tienen el conocimiento. No se trata... Todo el andamiaje y la estructura. Sí, no se trata de ir a gastar y perder otros 4 años ensayando a ver qué nos inventamos. Nosotros creemos que las mismas AFP pueden ayudar en esto de una administración innovadora. Por supuesto, estamos a la espera de que el Ejecutivo perfile bien su propuesta y nos la haga llegar cuanto antes. Pero sí, yo esperaría que este año le demos esa buena noticia a todo el pueblo salvadoreño de que hemos reformado el sistema de pensiones para darle estabilidad, predictibilidad y sobre todo que las nuevas generaciones tengan una opción de jubilación. Porque en la actualidad, así como está el sistema, al que bien le va, se va a ir con el 30% de su salario último. Y no le va a durar ni 10 años. Esa es la realidad ahorita. Presidenta, tradicionalmente nosotros veíamos el tema previsional como que de pronto solidariamente el que trabaja puede sostener al que ya aportó para este país. Pero para sorpresa de muchos salvadoreños y particularmente de su servidor, nos damos cuenta que no está sosteniendo a nadie. Nosotros, en temas de AFP, estamos ahorrando y se está generando una rentabilidad, pero no estamos sosteniendo, según la pirámide en la cual fue creada, que la base tributaria que íbamos a tener los que estábamos como una generación laboralmente activa, íbamos a sostener a los que hace mucho tiempo se retiraron. No, eso se rompió con la reforma de pensiones, con la creación del nuevo sistema. El nuevo sistema es individualista y se supone, te contaron el cuento de que tú en una libretilla ibas a decir, aquí tengo mi dinero. Pero si cualquiera que me esté oyendo, el ahorro es del 10.8% de tu salario por mes. Es decir, que si tú ganas $600, que es el promedio más alto de las AFP, tú ahorras más o menos $62 por mes. Entonces resulta que en el año ahorran $744, creo, o algo por ahí, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacen $750 por año? En 10 años son 7.400, en 30 años, bueno, pueden llegar a $22.000. Y si su rentabilidad es muy buena, pueden llegar a 44,000, vaya, se duplicó el fondo, qué bien. ¿Cuánto dinero se tiene? Entonces tiene $44,000. ¿Cuántos años quiere vivir? Ahí viene la pregunta terrible. Sí. Y según la inflación que tengamos dentro de 30 años, ¿para cuánto te va a servir? Pero primero pensemos en cuánto tiempo se va a morir. Si se jubila a los 60 y dura 20 años más, divida 44,000 entre 20. ¿Y cómo le queda? 44,000 entre 2 serían 22,000, pero como hay que quitarle un cero, le quedan $2,200 por año. Okay. Y de ahí párele de contar, ¿verdad? 2,200 entre 12, ya usted me contará. Entonces, a alguien que ha ganado $700, si le pusieran estrictamente lo que le quedó para los 20 años, le queda un salario mínimo. Okay. ¿Qué hace el sistema privado? Le dicen, no, le vamos a hacer un cálculo diferente, le vamos a dar un poco más. Pero se le acaba más rápido. Pues sí, se le acaba más rápido y pasa a la pensión del gobierno. Y usted no cotizó para la pensión del gobierno. Usted solo cotizó para usted. Entonces, esa es la controversia. Pero hay que estar seguros, pueblo salvadoreño, de que esto tiene solución y se la vamos a dar este año. Y yo espero que todos los partidos contribuyamos porque es un problema de país. Que den sus votos. Y que den sus ideas también, porque hay que concurrir con ideas, las mejores ideas, porque esto tiene que ver con la estabilidad de las personas cuando ya
no están en capacidad de trabajar, cuando son más vulnerables. Entonces vamos a ser muy responsables y esperamos que todo el mundo concurra dando aportes y finalmente podamos dar una buena solución. En Televisión Nacional les hago el compromiso. Cuando eso sea, por favor, la invitación la tiene abierta para que nos acompañen. Vaya, desde ya estamos quedando que le voy a venir a explicar cómo quedó. Perfecto. Una pregunta antes de irme a una pausa. Doña Lorena, vemos nosotros el sistema del INPEP complicado, del ITFA complicado, el de la AFP complicado. Todo el tema, todo el andamiaje se va a ver en una forma integral. Tiene que verse integralmente, porque si seguimos pedazo por aquí, pedazo por allá, pedazo por allá, va a ser muy difícil. Tenemos que arribar a un sistema de pensiones verdadero, no que está ahorita bastante desarticulado. Perfecto. Vamos a otra pausa, señores. Quédese con nosotros en segundos. Venimos con mucho más de 8 en punto. Volvemos. Estamos de regreso. Mil gracias, El Salvador, por su preferencia. El tercer segmento de su entrevista 8 en punto es gracias a la fina cortesía de ACOBI de RL. Continuamos. Somos una empresa que le brinda una amplia gama de servicios financieros competitivos. ACOBI de RL, su banco cooperativo de confianza. Y bueno, estamos de regreso, Presidenta, para terminar el tema previsional. ¿Qué otros cambios, además de los cuales ustedes nos han explicado, se podrían sugerir? Bueno, la otra cuestión es que el mercado laboral determina en gran medida el tipo de pensión que vamos a tener. Si nuestro salario mínimo sigue siendo tan bajo, las pensiones siempre van a ser bajas. Por eso es importante también avanzar a una nivelación del salario mínimo, para que la mayoría de trabajadores puedan tener un salario digno que les permita ahorrar para una pensión digna. No se puede tener pensiones dignas con salarios indignos. El actual salario, por ejemplo, no es igual en el campo y la ciudad, y aún el de la ciudad es extremadamente bajo. ¿Se tendría que equiparar? Tendría que equipararse, a mi sentido de ver las cosas, y tendríamos que nivelarlo. Se paga muy mal todavía en El Salvador el trabajo del salario mínimo. ¿Y en la ciudad cómo lo ve usted, Presidenta? Es bajo, anda por los $220. Entonces dígame cómo se puede vivir con eso y cómo se puede tener una pensión justa con semejante nivel de salario. Por eso yo celebro la iniciativa del Consejo del Trabajo que ha creado el Presidente de la República, y ojalá muy pronto tengamos una propuesta más clara de reajuste salarial. Perfecto. Presidenta, amigos televidentes, quiero compartir acá precisamente parte de la información que en algún momento, y quiero conversar sobre la llegada de su persona, Presidenta, a la Corte Suprema de Justicia, interponer una solicitud para que con la prontitud del caso se pueda resolver sobre este tema. Y es que quiero compartir con usted que en alguna medida la resolución de la Sala de la medida cautelar sobre los $900 millones, donde dice se ha acusado a la Sala de frenar deliberadamente la emisión de estos bonos, 900 millones, atribuyéndole la responsabilidad a los 4 magistrados. Este fue parte en algún momento de los comentarios que emitieron los magistrados precisamente sobre este tema. Y acá quiero precisamente compartir con usted parte del resumen de lo cual, donde la Sala no había inhabilitado al gobierno para que pudieran contraer otro tipo de empréstitos ante precisamente la interposición de esta medida cautelar, bajo la resolución de la cual nosotros estamos en comento. Quiero seguir compartiendo con usted parte de la información, Presidenta, antes de, por favor, poder obtener sus apreciaciones. Y es que en la tercera, el numeral tercero de la publicación del listado de deudores, también hacían hincapié sobre esto, ya que en ningún momento se está prohibiendo de que se puedan dar a conocer quiénes son los deudores o evasores, tal sea el caso, dentro del sector privado, particularmente, que no están haciéndole honor a las deudas contraídas por ley, como son precisamente los evasores de impuestos. ¿Qué opinión le merece, por favor? Bueno, lo primero es de que haber dictado una medida cautelar que suspende la emisión de títulos valores cuando ya estaban en proceso de negociación para ser emitidos es un golpe a la seguridad jurídica del país.
y que ponen en entredicho la estabilidad de El Salvador en cumplimiento de las leyes, no solo con los mercados nacionales, sino con los mercados internacionales. Esta es una realidad, como todo el mundo se acuerda del presidente Funes, ¿verdad? Nos guste o no nos guste, como decía, porque de hecho estaban en trámite ya la colocación de los primeros títulos cuando en este país se dice hay una medida cautelar, ¿verdad?, de que debe suspenderse todo trámite, todo acuerdo, todo contrato. Eso da inseguridad jurídica. Esa es una primera opinión que yo quisiera darles. Un segundo punto es de que una vez pierda credibilidad el país, porque en cualquier momento una sala puede detener un proceso legalmente concebido, no se resuelve diciendo que ahí se vuelvan a endeudar con otro decreto. El daño está hecho y solo se va a recuperar si se restablece que la aplicación de las leyes vigentes se respeta. Porque ¿ante qué estamos? Ante una demanda que cuestiona una ley que está vigente, que es nuestro reglamento interior, que es un reglamento a la Constitución, es una ley orgánica prácticamente. Entonces no es posible de que hayan leyes vigentes que no han sido cuestionadas, pero cuando se aplican alguien pueda decir, fíjense que no me gusta esa ley y por favor declárenla inconstitucional. Ese es un daño a nuestra credibilidad, a nuestra seguridad jurídica, que ya está hecho, ¿verdad? Y solo se podría reparar si con prontitud retiran esa medida cautelar y digan, oigan, en este país las leyes se respetan y todo lo que se ha procedido a hacer es legal. Eso supera el argumento sencillo de que si tuviéramos otra votación se podría XXX, porque a la base está que ¿quién me asegura a mí que no me los van a declarar inconstitucionales si no hay seguridad jurídica? Porque se aplica la ley y luego se dice que la ley no es válida. Ese es el problema que tenemos. Presidenta, debo de preguntarle porque en alguna medida son dos los argumentos de los cuales descansa la admisión. Uno de estos es que la diputada Salgado ya no votó, la primera intentona, y segundo, que se presume que el diputado de la diputada Salgado, valga la redundancia, tuvo que haber asumido ante la ausencia de ella y que la plenaria no había acabado, por lo tanto 6 meses después se tuvo que haber nuevamente la iniciativa de ley. Cualquiera que haya leído la Constitución de la República y el reglamento interior sabe que esos 2 decretos fueron adoptados con absoluta legalidad. La Constitución dice que los suplentes sustituirán a los propietarios y en ningún momento dice que cada suplente es su respectivo propietario. El reglamento interior, basado en esta determinación del artículo 131, nos dice la manera en que se puede sustituir a un propietario cuando se retira por cualquier motivo, y es que el coordinador de su respectivo grupo parlamentario nombra y solicita por escrito al presidente de la plenaria que le acredite un suplente. Esto ocurrió en la elección de la Sala de lo Constitucional, ha ocurrido en estos 2 decretos y en cualquier cantidad de decretos, porque esa es la dinámica legislativa en base a la ley. Por otra parte, ningún decreto puede ser firmado ni enviado al Ejecutivo antes de que cierre la plenaria, porque ya el reglamento establece que en la misma plenaria se pueden reconsiderar. ¿No se había cerrado la plenaria? No, claro que no. Okay. No se había cerrado. Y en cualquier plenaria se pueden reconsiderar las votaciones, pero dentro de la misma plenaria. Después ya no. Y hay que agregar algo más. Si usted ve la grabación de esa plenaria, porque es interesante, yo había pedido razonar mi voto. Entonces, ¿qué ocurre? Se da la votación y el presidente Reyes dice, vamos a darle la palabra a la diputada Peña porque el razonamiento es después de la votación. Y ahí mismo yo pido que se reconsidere para volver a la comisión el decreto y que siga vigente. Por cierto, Arena ha tomado esta disposición, por ejemplo, con lo del matrimonio gay, ahí tiene a los pobres gays en capilla, porque cada vez que no le sale la votación, la regresa a la comisión. Y ahí siguen sufriendo los gays a ver si les cae la guillotina en otra. Lo ha hecho cantidad de veces. El que tenga memoria se ha de acordar, que dice, y ahora, después de que habla de Sodoma y Gomorra, pide que votemos. Y cuando no le salen los votos para la reforma, allí mismo pide reconsiderar
y lo vuelve a la comisión. Esa ha sido una práctica normal, ¿verdad? Y ahora sorprende que la sala, sabiendo que esa ha sido una práctica legal, lo haya admitido. Y eso deja un mal mensaje. Y lo máximo de esto es que el demandante, el doctor Hernández Valiente, ya había firmado como magistrado años atrás una sentencia en contra de lo que él ahora pide. O sea que hemos llegado al ridículo de que hemos argumentado con los argumentos del demandante en contra del demandante, porque la jurisprudencia que hay nos da la razón. ¿Y quién firmó esa jurisprudencia? El mismo doctor que ahora demanda al revés. Ok, un amigo televidente pregunta si la sala responde a intereses políticos y a qué partido político. Mire, como no se ha pronunciado la sala, yo tengo fe todavía de que responda al país y declare legales esos títulos valores y que no deje para hasta el día del juicio la medida cautelar, porque eso sería una mala señal, que no resuelva a favor ni en contra, pero nos deje con la medida cautelar. Otra de las críticas que un amigo televidente menciona es que de pronto Arena criticó el alto endeudamiento del 70% del Producto Interno Bruto, pero ahora Arena dice que la tomen en cuenta para votar, entonces el endeudamiento estaría bien porque ahora sí participa Arena. Es que Arena ha tenido un manejo muy a conveniencia. Recuerden ustedes que ellos ya nos heredaron toda esta deuda previsional, nos heredaron la deuda de las privatizaciones y además estamos pagando deudas que se robaron. Pues sí, lo de la Diego de Holguín se paga. No crean que le vamos a ir a decir al BID, hey, ¿saben qué? Se lo robaron y no lo vamos a pagar. Nosotros estamos, el pueblo salvadoreño está pagando dinero que fue robado. Lo del proyecto RESA, de los otros hospitales, se lo robaron y ¿qué vamos a hacer? Pero hay que pagarlo. Entonces realmente ha habido mucha deuda ilegítima porque fue adoptada para usos indebidos, pero que ahora la estamos pagando. Entonces yo creo que no es justo este enfoque porque no responde a las necesidades del país. Mire, el país vive una gran crisis de inseguridad. El país está atormentado con los homicidios, ¿no es verdad? El país quiere salir adelante, además, y queremos inversión y queremos crecer. ¿Qué demanda eso? 3 órganos de gobierno que se ponen en una sola dirección de sacar adelante al país. Entonces yo esperaría que el órgano judicial se ponga en sintonía con la necesidad del pueblo salvadoreño de salir adelante y encarar sus desafíos. Perfecto, voy a otra pausa, señores. Volvemos. Y bueno, señores, estamos de regreso y llegamos lamentablemente el tiempo al final de su entrevista 8 en punto. Presidenta, un placer haberla tenido en su casa y por supuesto la invitación para que nos acompañe más seguidito acá. Gracias, Sergio, aquí me van a tener cuando me inviten y aprovecho al final para invitarles a ver mi reporte. Así fue la plenaria, que ya está colgado en la web todos los lunes, el reporte de las plenarias del jueves pasado. Perfecto, seguro que muchos salvadoreños le van a dar seguimiento. Llegamos al final, soy Sergio Méndez, hoy lunes 29 de junio del 2015. Así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Será hasta mañana, que descanse y una vez más, que el Señor los bendiga a todos.